Pueden tomar sus asientos. El título de esta tarde es La tentación del desierto. La tentación del desierto. Quiero enumerarle 8 pecados del pueblo de Israel para con Dios, para que usted y yo iniciemos aprendiendo desde el principio. Pecado número 1, infidelidad. Pecado número 2, rebeldía. Pecado número 3, ingratitud. Pecado número 4, murmuración. Pecado número 5, hablar en contra de las autoridades. Pecado número 6, líderes que se rebelaron contra sus propios líderes. Pecado número 7, el mismo pueblo hizo pecar a su propio líder. Y pecado número 8, adoración a otros ídolos. 8 pecados en los que vivió y se deleitó Israel. Desde que salieron de Egipto, pasaron de un pecado al otro. Y quiero que empecemos con el primero. Abra su Biblia en Números, capítulo 25. Infidelidad. Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. ¿Lo tenemos todos? Dice Números, capítulo 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo que dice ahí empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Pecado número 1, infidelidad. Dios fue enfático en decirle al pueblo que no tenía que mezclarse con mezclas cananeas. ¿Y por qué es que Dios fue enfático en esto? Porque normalmente siempre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, así como el pueblo de Dios, siempre termina mezclándose con culturas ajenas y termina cediendo sus valores y sus principios. Es por eso que Dios fue tajante con Israel y les dijo: no se mezclen, no se junten con ellos, porque ustedes van a terminar adorando los dioses de ellos. Terminaron mezclándose, terminaron casándose entre sí y terminaron fornicando y terminaron adorando a otros dioses. El primer pecado es la infidelidad. Pero la infidelidad del pueblo de Israel para con Dios no bastaba. Había también rebeldía de parte del pueblo de Israel. Vayámonos a Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. ¿Lo tenemos todos? Entonces, Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó
y dio voces. Y el pueblo, que dice, lloró aquella noche. Y que dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Entonces el pueblo de Israel vivió en constante rebeldía. No había pueblo más rebelde que los israelitas. Así como si usted quisiera preguntarle a Dios y le fuéramos ahorita a preguntarle: Señor, ¿quién será más rebelde? Yo creo que Dios contestaría y diría: mi pueblo. Pero ahora ya no mi pueblo Israel, sino que ahora nosotros, que somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios entonces vivió en rebeldía todo el tiempo. Estaban justo frente a la tierra prometida. Habían buenas noticias de las promesas de Dios y ellos dijeron: no avanzamos, no queremos avanzar y nos vamos a quedar acá. 3, ingratitud. Números capítulo 16, versículo 13. Números capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tenemos todos? Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado las heredades de las tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, y dicen ahí: no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Entonces este pueblo vive diciendo lo siguiente: nos sacaste de Egipto, refiriéndose a Egipto como una tierra de bendición. Yo quiero que usted razone un poco conmigo esta tarde. ¿Acaso Egipto no era el lugar de esclavitud? ¿Acaso Egipto no era el lugar de las tareas insaciables? ¿Acaso Egipto no era el lugar donde ellos tenían altas jornadas de esclavitud y de trabajo? Pero son estos mismos los que dicen ahora de que Egipto era el lugar de miel, y es ahora ellos que están reclamando y están viviendo en ingratitud completa, diciendo: ¿por qué nos has hecho venir a esta tierra? ¿Por qué nos has hecho morir aquí en este desierto? ¿Por qué estamos acá? Y así como este pueblo de Israel, habemos muchos hoy en día que estamos en la misma ingratitud. Muchos de los que ya salimos de Egipto, ya salimos de la esclavitud del pecado, vivimos y seguimos practicando la ingratitud. ¿Por qué me sucede esto? Decimos muchas veces. ¿Por qué tengo que estar aquí en la iglesia? ¿Por qué no estoy en la tierra que fluye leche y miel? ¿Por qué la vida no me sonríe como me debería de sonreír? ¿Por qué sigo teniendo problemas en mi vida? ¿Por qué las cosas no van como a mí me parece? ¿Por qué tengo que morir en este desierto? ¿Por qué tengo que vivir aquí sola o solo?
Y así estamos muchos, al igual que el pueblo de Israel, viviendo en ingratitud. Pero el pecado va más allá. El cuarto pecado es la murmuración. Números capítulo 11. ¿Lo tenemos todos? Aconteció que el pueblo, que dice ahí, se quejó a oídos de ¿quién? De Jehová. Y lo oyó Jehová, y que dice, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces, este pueblo, si hay algo que lo caracterizaba, era la murmuración. Nunca se quedaban callados. Es más, no les importaba que hasta Dios mismo estaba enfrente a ellos y murmuraban. Vivían todo el tiempo, su alimento de día, de tarde y de noche era la queja. No sé si usted se ha acercado a esas personas que todo el tiempo usted habla con ellos y les escucha una queja. Ay, que aquí, que allá. Usted vuelve a hablar con ellos y le vuelve a escuchar una segunda queja. Usted habla con un hermano dentro de la iglesia y todo el tiempo viven en queja. Usted habla en el trabajo y todo el tiempo su compañero del trabajo vive en queja. Nunca, pero nunca le he escuchado a usted, mire qué buen día hoy. Todo el tiempo Dios saca el sol, Dios saca la lluvia, y esa persona todo el tiempo vive en queja y en murmuración. Así estaba el pueblo de Israel. Pero sigamos avanzando. La queja llega a cierto nivel, es decir, yo me quejo de mi situación. Muchas personas pueden estar enfermas y pueden quejarse de por qué están enfermas. Muchas personas están bajo una condición X y se quejan de por qué tienen esa condición. Pero esa queja también se puede elevar de tono. Y usted esa murmuración la puede llevar a dos niveles. Número uno, usted se la puede llevar a Dios. Y número dos, usted se la puede llevar a sus líderes. El pueblo de Israel, en el pecado número cuarto, llevó la queja y la murmuración a su líder. Veamos Números, capítulo 12. ¿Lo tenemos todos? Números 12 dice: María y Aarón, ¿qué dice? Hablaron ¿contra quién? Contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Entonces este pueblo vivían quejándose todo el tiempo, pero ahora ya no les bastaba quejarse, sino que ahora su queja la llevaban a las autoridades. Sus autoridades ahora ya no eran suficientes. Mire qué difícil de complacer este pueblo. Dios los había sacado de Egipto. Los tenía en el desierto con una nube que les hacía sombra en el día y con la misma nube les hacía luz en las noches. Los alimentaba y les daba agua. Siempre
los mantuvo y siempre estuvo al cuidado de ellos. Pero nunca era suficiente para ellos. Siempre querían más, siempre estaban quejándose, siempre estaban renegando, siempre estaban pidiendo más. Yo no sé si a usted le ha pasado que le ha tocado a usted convivir con una persona difícil de complacer. Y usted viene y dice, voy a complacer a esta persona. Si usted le habla, que por qué le habla. Si usted no le habla, que por qué no le habló. Si usted le habló y le habló bastante, es que usted mucho habla, habló mucho. Y uno empieza a rascarse la cabeza y uno dice, ¿y qué hago con este semejante loco? Dice uno. Si quiere comida, dice la esposa viene y le sirve el plato al esposo. Se lo sirve caliente. Y si el esposo viene y como es un esposo difícil de complacer, que por qué no me pusiste los tenedores que a mí me gustan. Y la esposa se rasca la cabeza. Que si le puso las tortillas, que por qué las tortillas no vienen doradas igual de un lado que del otro. Y usted como esposa dice, no hombre, llévense este pedazo de bulto para que vean quién lo aguanta. Así estaba Dios con este pueblo. Les daba maná, no querían maná. Les daba carne, los hizo reventarse de carne. Los acobijaba dentro del desierto y ellos siempre vivían en queja, en murmuraciones. Y ahora ya hablando de sus propias autoridades. Pero vayámonos al pecado número 6. Ahora ya no solamente el pueblo estaba en rebelión, ahora hasta los propios líderes estaban en rebelión contra sus propios líderes. Números, capítulo 16. ¿Lo tenemos todos? Coré, hijo de Azar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiam, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelel, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Y qué dice? Leámoslo todos juntos. ¿Y qué dice? Y se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Cuántos? Con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y el 3 del 16 dice, y se juntaron ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciéndoles, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él que él escogiere, y a él que a él se acercare. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. La rebelión de Coré es la rebelión de los propios líderes del pueblo. Y ahora ya no era solamente el pueblo. Y ahora ya la queja no solamente era contra el líder, sino que ahora los mismos líderes ya estaban en contra de Moisés y Aarón. Si usted se fija, el pecado va escalonándose de peor a peor, a peor y a peor. 7. Fue tanta
la rebelión del pueblo, mire lo que sucedió. Ellos venían escalando en rebeldía, pero fue tanta su rebeldía que llegaron a enojar al hombre más manso descrito en la Biblia, que fue Moisés. ¿Se puede imaginar eso usted? Era un pueblo tan rebelde que hicieron airarse y pecar al propio Moisés. Es más, por la culpa de este pueblo que molestó y enojó a Moisés, ni el propio Moisés entró a la tierra prometida. Leámoslo. Números capítulo 20. ¿Lo tenemos todos? Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron ¿contra quién? Otra vez, contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, y vista de ellos, y ella dará agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, dice el 9, Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón toda la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Aquí estaba hablando Moisés. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Aquí está el pecado de Moisés. Entonces el 11, alzó Moisés su mano, y ¿qué dice? Y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. El 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él santificó en ellos. La rebeldía fue escalando, fue como una burbuja que fue llenando, hasta que rebalsó. Y terminó rebalsando en su líder. Cuando Moisés vino y en vez de hablarle a la peña, mencionó algo que dijo: nosotros hemos de darles agua. Y el pecado de Moisés fue el siguiente. Jehová le dijo: háblale a la roca, y la roca les dará agua. Y el pecado de Moisés fue haberse puesto en lugar de Dios, en lugar de la roca. Entonces vino Moisés y dijo: habemos darles nosotros agua a ustedes. Pero Dios le dijo: háblale a la roca, y la roca les va a dar. Y Moisés entonces golpeó la roca 2 veces porque se enojó. Y el último pecado en el que este pueblo vivió es la adoración a otros ídolos. Números capítulo 25.
¿Lo tenemos todos? Números capítulo 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo, ¿qué dice? Empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó ¿a quién? A sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. He descrito 8 pecados en los que el pueblo de Israel vivió por 40 años. 8 pecados en los que Israel vivió y 8 pecados en los que ahora el pueblo de Dios actualmente vive frecuentemente. Nos pasamos de un pecado al otro. Nos pasamos de la infidelidad a la rebelión, de la rebelión a la ingratitud, de la ingratitud a la murmuración, de la murmuración a llevar la murmuración a los líderes. Llevamos la murmuración a los líderes hasta llevarla a escalar, a airar a los propios líderes, y llevamos hasta adorar a otros dioses. Cuando yo leía todo esto, el Espíritu me reveló algo que me tenía con una duda a mí, que era lo siguiente. Si yo le hiciera a usted una pregunta en esta tarde, yo quisiera que usted se la contestara en su mente, fuera la siguiente: ¿cuál de estos 8 pecados usted cree que fue lo que impidió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida? ¿La ingratitud? ¿La infidelidad? ¿La rebeldía? ¿La murmuración? ¿La queja? ¿El hablar de sus autoridades? ¿El adorar otros ídolos? ¿Cuál de estos 8 pecados creería usted que lleva a este pueblo a no entrar a la tierra que fluía leche y miel? Cuando leí todos estos 8 pecados dije, bueno, a la verdad, un pueblo infiel no puede entrar a una tierra prometida. Un pueblo rebelde mucho menos. Un pueblo en ingratitud mucho menos. Un pueblo que vive todo el tiempo murmurando y quejándose, tampoco. Un pueblo que habla de sus autoridades, tampoco. Un pueblo que hace enojar a sus propias autoridades. Un pueblo donde sus propios líderes se rebelan en contra de las autoridades. Un pueblo que adora a otros ídolos no merece entrar. Entonces, ¿cuál es realmente la razón de la tentación del desierto? ¿Qué fue lo que hizo que este pueblo realmente no entrara a la tierra prometida? ¿Qué fue realmente lo que provocó de que Dios no los dejara entrar? Abra su Biblia en Números capítulo 32, versículo 13. Números 32, 13. ¿Lo tenemos todos? Números 32, 13 dice: y la ira de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra Israel. ¿Y qué dice? Y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Entonces vino Dios, y la consecuencia de estos 8 pecados llevó al pueblo a errar por 40 años. 40 años dándole vuelta al mismo punto.
porque la ira de Jehová estaba encendida contra Israel, hasta que se acabó toda aquella generación. Cuando todos murieron, los que tenían que morir, entonces pudo haber una nueva generación que sí entró a la tierra prometida. La consecuencia de estos pecados fue de que no entraron a la tierra prometida. Así, habemos muchos dentro del pueblo de Dios que estamos patinando en el mismo punto, en el mismo lado, en el mismo círculo vicioso. Nos pasamos de la queja a la murmuración, de la murmuración a la ingratitud, de la ingratitud a la queja, de la queja a la infidelidad, de la infidelidad a la adoración a otros ídolos, y vivimos en un círculo desértico donde pasan años y años y nunca vemos nuestras tierras prometidas. Nunca vemos la paz, vivimos en zozobra, vivimos en ingratitud. Nunca decimos ser el pueblo de Dios, que un día estamos listos para irnos al cielo, y cuando preguntamos quién de los que estamos acá queremos morir, nadie levantamos la mano para decir estamos listos. Y vivimos todo el tiempo esperando una tierra prometida que probablemente nunca llegue. Y probablemente nunca llegue porque la ira de Jehová esté sobre ese pueblo. Y probablemente nunca llegue porque este pueblo ha provocado al Dios de Israel y lo ha encendido en su ira. Es por eso que la reflexión para esta tarde, para el pueblo de Dios, ¿cuántos somos el pueblo de Dios en esta tarde? Para que reflexionemos, para que usted reflexione en su vida. Yo no sé en qué punto está usted de su vida. Yo no sé si usted está patinando en el mismo lado, pero quiero decirle de que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que Dios quiere que todos procedamos a un genuino arrepentimiento, en donde reconozcamos que sin Dios no somos absolutamente nada. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Ahora, si usted ya tiene una respuesta de las 8 en su mente, quiero decirle que ninguna de las 8 es la razón por la que este pueblo no entró a la tierra prometida. Hebreos describe cuál fue la verdadera razón por la que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 7, ¿lo tenemos todos? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como que dice ahí, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde el 9, me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 10, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, que dice, no entrarán en mi reposo. Mirad entonces, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros malo
corazón malo, ¿de qué dice ahí? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, el 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, que dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró no entrarían en su reposo, sino aquellos que dice que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué dice? A causa de su incredulidad. Quedémonos ahí. No fue ninguno de los 8 pecados de Israel. No fue ni porque fueron ingratos, no fue ni porque fueron infieles, no fue porque ni fueron rebeldes, no fue porque sus bocas estaban llenas de murmuración, no fue porque hablaron en contra de sus autoridades, no fue porque ni los propios líderes se rebelaron contra sus propios líderes, no fue hasta que su propio líder se airó, fue a causa de su incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ellos no pudieron entrar por una razón. Y la razón fue la siguiente. Hebreos 3:8. ¿Lo tenemos todos? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación del día de la tentación. ¿De dónde? En el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. ¿Y qué dice? Y vieron mis obras. ¿Cuánto? 40 años. Entonces vino Dios y hizo lo siguiente. 40 años los atiborró de milagros. 40 años Dios les dio comida en medio del desierto. 40 años Dios los llenó de maná. 40 años Dios les dio de beber agua en medio del desierto. 40 años Dios estuvo con ellos en el día y en la noche. 40 años Dios estuvo diciéndoles, yo soy su Dios, yo estoy con ustedes. Pero ¿saben qué pasó con este pueblo? Nunca le creyeron. ¿Saben qué pasó con este pueblo? 40 años viendo milagros y nunca le creyeron. ¿Y sabes qué pasa con nosotros? Muchos de los que estamos acá tenemos 15, 10, no sé cuántos años, pero no ha pasado año en el que tú no hayas dejado de ver milagros en tu vida. ¿Cuántos han visto milagros en sus vidas? En donde Dios te ha mostrado de una y de otra manera que Él está contigo, que Él ha estado contigo en las buenas y en las malas, que mientras hay oscuridad, Él convierte su nube en luz, que mientras hay sol, Él convierte su nube en sombra, y Él siempre está diciéndonos, yo estoy con ustedes, y donde quiera que ustedes estén, ahí está Jehová con su pueblo. Pero pasaron 40 años. Pasaron viendo milagros y milagros y milagros. Y nunca le creyeron. 40 años viendo milagros tras milagros tras milagros. Ahora, esta enseñanza del pueblo de Israel es una breve reseña de la tentación del desierto.
Hebreos se refiere específicamente a lo que sucedió entre la relación del pueblo de Dios con Israel allá en Números capítulo 20, en donde el pueblo vivió en rebeldía, vivió en rebelión, en donde el pueblo se obstinó en estar en rebelión en contra de Dios. Y cuando describía estos 8 pecados son la consecuencia de un pueblo que no le cree a Dios. Si usted y yo vivimos en infidelidad, es porque usted no le cree a Dios. Si usted y yo vivimos en rebeldía, es porque nunca le ha creído a un Dios verdadero. Si usted y yo vivimos en ingratitud todo el tiempo vivimos quejándonos, todo el tiempo vivimos de que nunca Dios nos sacia nuestras necesidades, es porque usted nunca y yo nunca le hemos creído al Dios de las promesas. Si usted todo el tiempo su boca está llena de murmuración, es porque usted realmente nunca ha creído en un Dios vivo y verdadero. Si usted, su boca todo el tiempo está llena de queja en contra de sus autoridades, no es ese el problema. El problema es nuestra incredulidad. No hemos creído en el Dios de Israel. Usted y yo probablemente estemos aquí de turistas. Usted y yo probablemente aquí estemos viendo pasar los milagros y no le hemos creído al Dios de los milagros. Probablemente usted y yo estemos acá y Dios nos ha hecho un milagro, otro milagro, y Dios todo el tiempo ha estado queriéndonos decir: yo soy tu Dios, yo soy tu sanador, yo soy el que estoy contigo, y usted sigue en incredulidad. Y usted y yo seguimos creyendo en los hombres y no dependiendo del Dios que da la sanidad. Y todos estos 8 pecados que describí al inicio son la consecuencia de un corazón incrédulo. Pero quiero que usted ponga atención en el detalle que habla Hebreos, que es el siguiente. ¿Cómo es ese corazón que no cree? Y este corazón que no cree tiene 3 características. Número 1, este corazón es un corazón duro. Número 2, este es un corazón vago y malo. Y número 3, es un corazón maligno. Hebreos 3:8. ¿Lo tenemos todos? Dice: no endurezcáis, ¿qué dice? Vuestros corazones. ¿Cómo en qué? Como en la provocación en el día de la tentación. ¿A dónde? En el desierto. ¿Dónde me tentaron? ¿Quién? Vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. ¿Cuánto tiempo? 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan, póngale atención a esto, vagando ¿en qué? En su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. El corazón de este pueblo tiene 3 características principales. Un corazón endurecido, un corazón vago, es decir, se mueve de una emoción, de un sentimiento al otro, y un corazón malo, corazón maligno, un corazón endurecido que no lo quiebran ni los propios milagros de Dios en el desierto. Así era el corazón de este pueblo. Así de duro era el corazón de este pueblo. Dios hacía milagros,
Dios hacía prodigios, Dios hacía cosas grandes para su pueblo y el pueblo nunca cedía su corazón. Y esta tarde Dios nos está trayendo una reflexión a nuestras vidas. Y la reflexión para nuestras vidas es que la verdadera tentación del desierto no fueron todos estos pecados. La verdadera tentación en el desierto fue la incredulidad del pueblo de Dios. ¿Y qué fue lo que los llevó a esto a ellos? Un corazón duro, un corazón endurecido, un corazón vago y un corazón mal. Ahora, la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer en esta tarde es la siguiente. ¿Qué es lo que usted y yo tendríamos entonces que hacer en esta tarde? Si usted y yo somos el pueblo de Dios, ¿cuántos sabemos que somos el pueblo de Dios? En primer lugar, Hebreos 3 dice: no endurezcáis vuestros corazones. Lo primero que usted como pueblo de Dios tiene que hacer es empiece a aflojar, hombre. Ablande. Dobléguese delante de Dios. Entréguele sus prioridades. Entréguele su vida. Deje estarle llevando la contraria a Dios. Déjese conquistar por ese Dios de milagros. Él le está mostrando milagros en su vida y usted no quiere abrir sus ojos en ver los milagros que Dios le ha hecho. ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántos han recibido milagros de parte de Dios? ¿Qué más queremos nosotros? ¿Queremos que Dios siga haciendo milagros en nuestras vidas? ¿Queremos que Dios siga haciendo? Ceda su corazón endurecido. Doblegue su corazón y dice: no endurezcáis vuestros corazones. Si nuestros corazones son duros, dígale al Señor: Señor, te entrego mi corazón duro. Doblégame. Hazme un corazón contrito y humillado delante de ti, para que yo poder apreciar las maravillas de ti en mi vida. Número 2. 40 años pasaron viendo milagros. Lo segundo que usted y yo tenemos que hacer es empezar a ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Usted y yo estamos en este desierto, en este mundo. Estamos en camino hacia la tierra prometida. ¿Cuántos vamos a la tierra prometida? A esta tierra donde fluye leche y miel está prometida para aquellos que le hayamos creído a Dios. Pero nosotros tenemos que empezar a ver los milagros. Si usted no ha visto la nube de fuego en su vida, entonces empiécele a decir al Señor: Señor, ¿por qué la presencia de Dios no está en mi vida? ¿Por qué no hay gracia en mi rostro? ¿Por qué no caigo bien donde llego? ¿Por qué no tu espíritu no reposa en mí? ¿Por qué no vivo en paz? ¿Por qué vivo todo el tiempo en zozobra? ¿Por qué tu gracia, tu unción, tu poder no reposa sobre mí? ¿Por qué todo el tiempo vivo de ira, de enojo, amargura? Empieza a ver los milagros por todo el trayecto de los 40 años en su vida. Y número 3, salgamos de nuestra incredulidad. Empecemos a creerle al Dios de Israel. ¿Cuántos creen a ese Dios de Israel? Hay un principio que es el siguiente para ser cristiano. Si usted quiere entrar a la tierra prometida, ¿cuántos quieren entrar a la tierra prometida? Hay un principio bíblico que si usted no cumple este principio, quiero decirle, usted será de la generación que morirá en el desierto. Y este principio bíblico es el siguiente. Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es el galardonador de los que le buscan. Dice Hebreos 11 versículo 6. Si usted y yo queremos entrar con nuestras familias,
Si usted y yo queremos disfrutar de la tierra prometida que Dios prometió a Abraham y por ende nos las ha prometido a nosotros, quiero decirle que usted y yo tenemos que salir de nuestra incredulidad y tenemos que creer en fe al Dios de las promesas. Y cuando usted y yo realmente, por fe, no por vista, sino por fe, creamos en el Dios de las promesas, un día, tarde o temprano, usted y yo no seremos de la generación que Dios estaba esperando que se murieran en el desierto, sino que usted y yo seremos de una nueva generación que nació en el desierto y que terminó en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. La generación se dividió en dos partes. Una generación que murió en el desierto, llenos de incredulidad. Pero hubo una generación que nació en el desierto y llegó a la tierra que fluye leche y miel. Usted y yo tenemos la oportunidad en vida de tomar una decisión en nuestras vidas, de salir de todos estos pecados de una vez por todas y salir de la tentación del desierto solamente con algo, que es por medio de la fe, creyéndole al Dios de las promesas. Vamos a cerrar nuestros ojos.